La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha ascendido a los cielos, esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos en esta solemnidad de la ascensión del Señor. El Señor que ha ascendido no para desentenderse de nosotros. Fíjense bien, no se ha ido para desentenderse. Dice el prefacio de esta solemnidad, no es porque ya no quiere saber nada de nosotros, no porque somos un pueblo de cabeza dura, corazón endurecido y esta gente es terca, mejor me voy. No, no se va para desentenderse, se va para prepararnos un lugar, nos ha dicho, pero no nos deja solos. Envía la acción del Espíritu, envía el Espíritu Santo, el Consolador, el Paráclito, para que podamos nosotros vivir en santidad. Por lo tanto, no nos deja solos. Y eso es lo que vamos a celebrar el próximo domingo con la solemnidad de Pentecostés. Ya pasaron 40 días. Claro, esta solemnidad se tuvo que haber celebrado el día jueves, pero la iglesia, que es madre maestra, pasa esta solemnidad para el domingo. Lo mismo pasa con Corpus Christi, usted sabe que es el jueves, pero para que todos podamos participar de estas celebraciones, para que todos podamos tener el gozo de celebrar la ascensión, lo mismo que Corpus Christi, entonces la iglesia lo pasa para el domingo y así todos se podemos celebrar, porque ya el jueves posiblemente solo algunas personas podrían participar de la Eucaristía y se perdería la solemnidad, y así ahora domingo lo celebramos todos y celebramos este gozo de saber que el Señor ha ascendido, pero insisto en ese punto, no para desentenderse de nosotros, es para prepararnos un lugar. En la casa de mi Padre, dice Jesús, hay muchas habitaciones y me voy a prepararles un lugar. Damos gracias a Dios por eso. Y sabiendo que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y como cabeza, entonces, Él se ha adelantado para que nosotros, su cuerpo, como lo dice San Pablo hoy en la segunda lectura, podamos un día también llegar a esa presencia del Señor, porque ya Él se ha adelantado, que es la cabeza. Muy bien, vamos a hacer la oración al Espíritu Santo, ya también estamos en la novena al Espíritu. Vamos a hacer la oración, recuerden que no podemos iniciar nuestro ejercicio sin ponernos en las manos del Espíritu Santo. Necesitamos pedirle a Él que abra nuestra mente, como siempre lo decimos, que abra nuestro corazón y nuestros labios para comprender la palabra, para vivir la palabra, porque nada serviría tener todo en la cabeza, pero si no lo hacemos nuestra, si no lo vivimos, de nada sirve. Y también de nada serviría tenerlo aquí en la cabeza, comprenderlo desde el corazón, pero si no lo vamos a comunicar, queda corto. Por lo tanto, pidámosle eso al Espíritu Santo, pidámosle a Él que mueva nuestros corazones para gustar la palabra. Hagamos la oración al Espíritu. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia, te pedimos que esta palabra que vamos a meditar el día de hoy nos ayude a profundizar en nuestra fe, a acercarnos más a tu amor. Espíritu Santo, estamos en esta novena donde nos preparamos para celebrar Pentecostés, la fiesta tuya, esa efusión de tu gracia en los corazones de los apóstoles y hoy en cada uno de nosotros y sobre todo desde el día de nuestro bautismo. Somos templos tuyos, Espíritu Santo. Danos hambre y sed de la palabra para gustarla, para ser verdaderos templos. Abre nuestras mentes para que esta palabra quede resonando en nuestro interior. Abre nuestros corazones para vivir la palabra, pero sobre todo, Espíritu Santo, abre nuestros labios para comunicarla. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, nos acercamos entonces al texto, a la palabra de Dios. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto y hacia dónde me lleva? Lectura, meditación, oración y la acción con la contemplación. Acerquémonos a la palabra de Dios. Recuerden, Biblia en mano. Necesitamos la Biblia para hacer nuestro ejercicio y una libreta para apuntar algunos puntos que nos ayuden a profundizar en nuestra vida de fe. Acerquémonos a la palabra de Dios. ¿Ya tienen la Biblia? Pues bien, acerquémonos a ella. Recuerden, no se contenten con solo escuchar, porque entonces nos vamos a parecer, como dice Santiago, aquel hombre que se vio en el espejo, pero una vez se dio vuelta, se olvidó de cómo es. Y así puede pasar si solamente escuchamos. Necesitamos acercarnos a la palabra de Dios, leerla, subrayarla si es necesario, marcarle ahí, ponerle un asterisco, como siempre les he dicho, que si no quiere rayar su Biblia, le puede poner una marca, aunque debemos tener nuestra Biblia de estudio, porque así entonces sí la podemos ir marcando, subrayando, poniéndole notas
que nos ayuden luego a la profundización. Cuando nos piden dar un tema o cuando estamos en nuestro grupo de oración, podemos dar una meditación a partir de lo que ya tenemos apuntado ahí. Entonces, por eso es necesario tener una Biblia de estudio. Bien, el texto está tomado del Evangelio según San Marcos. Recuerde que es el ciclo que estamos. En el Evangelio de Marcos es el que estamos meditando en el ciclo B, en el capítulo 16, versículos del 15 al 20. Búsquelo por favor en su Biblia, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. Ahí encontramos el texto, ya es el final del Evangelio de Marcos también. Y vamos a seguir, recuerden que después de Pentecostés continuamos en el tiempo ordinario y seguiremos meditando el Evangelio de Marcos, donde nos quedamos en el tiempo ordinario antes de comenzar la Cuaresma. Pues bien, ¿lo tiene? Acerquémonos entonces a la palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hemos ya, queridos hermanos, leído el texto. Como siempre se lo digo, las veces que sean necesarias releerlos, lo hacemos. Porque siempre vamos a encontrar una riqueza. Cada vez que se lee un texto, siempre hay algo nuevo que podemos descubrir en él. Así que las veces que sean necesarias, se relee el texto. Aquí lo hacemos una vez, pero ya saben, está abierto para que lo volvamos a releer a lo largo del día. Pues bien, fíjense bien, antes de ir al Evangelio, quiero recordar la primera lectura que se nos regala el día de hoy de los Hechos de los Apóstoles, que es el inicio también de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden que este libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. Lucas escribió su Evangelio y luego escribe Hechos de los Apóstoles. Si nosotros leemos toda la obra de Lucas desde el Evangelio y luego seguido los Hechos de los Apóstoles, vamos a comprenderlo muy bien, porque es lo que Jesús vivió y ahora luego con los Hechos de los Apóstoles lo que la comunidad naciente ha vivido, tanto con los apóstoles, la primera parte de los Hechos de los Apóstoles y luego con los gentiles que va a evangelizar Pablo. Y entonces, fíjense bien, inicia el texto de Lucas diciendo el primer libro, querido Teófilo, te lo escribo a ti. Dice, fíjense bien, en el primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó. ¿Cuál es el primer libro? El Evangelio. Pero bien, dice, querido Teófilo. ¿Quién es ese Teófilo? A mí cuando aparecen estos nombres así en la Biblia me fascinan porque hay que buscarle la interpretación del nombre, porque ya el nombre significa mucho. Theos es Dios y Philos es amor. De ahí viene la palabra, recuerden, filosofía, por ejemplo. Philos es amor y Sofía, sabiduría, amor a la sabiduría. Pues bien, recuerden que las palabras tienen su raíz y por lo tanto, Teófilo es el amado de Dios. Eso significa Teófilo. Qué bonito que podamos poner a nuestro nombre así lo mismo, ¿no? Padre Luis Enrique Teófilo, y así cada uno de ustedes pueda poner su nombre Teófilo. Claro, algunos dirán, uy, qué feo ese nombre, pero lo que significa es hermosísimo. Teófilo, amado de Dios, querido por Dios. Y así también varios nombres. Por ejemplo, el nombre de Pablo significa pequeño y podemos agregarle todos los nombres que aparecen en la Biblia que tienen un significado especial, se lo podemos agregar a nuestro nombre para tener esa identidad de sentirnos pequeñitos, amados de Dios, imagina, ¿no? Así que los nombres en la Biblia significan mucho, tienen mucho que darnos para nuestra meditación. Entonces, querido Teófilo, tú que eres Teófila,
tú que eres Teófilo, yo que soy Teófilo, soy amado de Dios, comprendamos entonces esto que vamos a meditar ahora del Evangelio que se nos ha regalado. Fíjense bien. Dice, en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11. Algunos biblistas dicen que este es un agregado al Evangelio. No vamos a entrar en profundidad en eso. Recuerden que nuestro programa solamente es hacer oración con el texto, no es entrar en exégesis o en la hermenéutica del texto, que eso ya pues lo dejamos a los biblistas, sino que vamos buscando lo que podemos sacar de provecho para nuestra meditación y para nuestra oración. Pero sí podemos decir que este es un agregado que se le hizo al texto del Evangelio de Marcos, claro, en los primeros años, ¿no?, de la era cristiana. Y entonces se le agrega este elemento que es muy rico en esa experiencia de Jesús que asciende, porque terminaba el texto en la muerte de Jesús. Pero bueno, se le agrega, y entonces esta experiencia de Jesús que se apareció primero a María Magdalena en el Evangelio de Marcos, y luego a los apóstoles. Y dice, en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo, vayan por todo el mundo. Fíjense bien, el mandato evangélico, vayan por todo el mundo, no solamente al pueblo judío, que es el pueblo de los hermanos mayores, que ahora están en pleito, pues hay que orar por ellos, son nuestros hermanos mayores. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Qué es el evangelio? Evangelio es buena nueva. Vayan a comunicar esta buena noticia, esta buena nueva, comuníquenla a toda criatura. Vayan a anunciar, dice Jesús a los apóstoles. Y le dice, el que crea y se bautice, se salvará. Fíjense bien, el que crea y se bautice. No solamente está en creer, sino también la acción que lleva ese creer, el compromiso del bautizado. Recuerden que para poder ser cristianos necesitamos el bautismo. Nos explicaba el cardenal una vez, que a mí se me quedó muy marcado esto, que decía que todo cristiano es un bautizado, mas no todo bautizado es un cristiano. ¿Por qué? Fíjense bien, para ser cristiano necesitamos el bautismo, por lo tanto, todo cristiano es un bautizado, mas no todo bautizado es un cristiano. ¿Cuánta gente ha sido bautizada, pero no vive como un auténtico cristiano? Un cristiano es aquel que vive como Cristo, que es consciente de su bautismo y consecuente con ese bautismo. Por lo tanto, necesitamos comprender eso. Entonces, es creer y ser bautizados. Y el bautizado ya les dije qué significa, ¿no? Ser cristianos, vivir como Cristo vivió, conscientes y consecuentes con nuestro bautismo. Pues bien, entonces, se salvará, dice Jesús. Pero el que se resista a creer, dice él, será condenado. El que se resista a creer puede alcanzar la condenación porque no quiere creer y no quiere dar ese paso de la conversión, del bautismo, de ese cambio de vida. Necesitamos comprender lo que el Señor le está diciendo a los apóstoles porque es muy claro para nosotros. Y luego, estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. ¿Cuáles? Fíjense bien, no dice estos milagros los acompañarán a ustedes, sino a los que hayan creído y los que sean bautizados serán los que les va a acompañar. También esto lo tenemos en los Hechos de los Apóstoles, porque se repiten, ¿no? Y entonces dice, ¿cuáles son? Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño y sobre todo impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Y luego entonces dice que Jesús, después de hablarles, ascendió a los cielos y ellos se fueron a proclamar la buena nueva de salvación. Y el Señor actuaba con ellos, confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Ya sabemos, Pedro y los demás discípulos iban haciendo milagros y eso lo tenemos en los Hechos de los Apóstoles que ya meditamos. Bueno, vamos a la segunda parte de nuestra lectura divina porque quiero que meditemos sobre estos signos que acompañarán a los que hayan creído. Vamos a meditar la segunda parte de nuestra lectura divina. Como les decía, pensemos en estos puntos que ha dicho muy bien Jesús que van a acompañar a los que hayan creído. Fíjense bien, dice, recuerden que aquí no buscamos, como les decía, una interpretación de la exégesis. Tenemos que buscar una interpretación en nuestra vida cotidiana. Y entonces, desde lo cotidiano, pensemos, y quizá aquí me va a salir una interpretación pastoral de lo cotidiano, repito, no una interpretación textual de lo que tiene que ser como exorcismos o lo que sea, sino pensemos en lo cotidiano, en lo que nos corresponde vivir cada día para poder comprender lo que el Señor nos pide. Fíjense bien, dice,
Estos son los milagros. Entonces, arrojarán demonios en mi nombre. ¿Cuántos demonios están en nuestro corazón que necesitan ser arrojados? Y eso necesitamos hacerlo. Necesitamos sacar de nuestros corazones esos demonios que no nos dejan avanzar. Y pensemos en demonios no en algo catastrófico, horrible, como muchas veces se presentan en las películas, sino pensemos en esos demonios del pecado que están en nuestro corazón. Expulsar todo eso que no nos deja avanzar en nuestra vida de fe, que es el pecado, que es la maldad, que es muchas veces nuestra falta de creer. Por lo tanto, expulsar todo eso, expulsar de nuestro corazón. Si nosotros lo logramos hacer, podremos ayudar a otros hermanos a hacerlo. Podremos lograr que otros hermanos también tengan esa experiencia de poder expulsar y ayudaremos a otros hermanos a expulsar sus demonios. Expulsar el pecado, el mal que puede gobernar nuestros corazones. Primer punto. Segundo punto, dice el texto, hablarán lenguas nuevas. No es que vamos a hablar otro idioma, no es que ahora porque creo voy a hablar bien el inglés, no, o porque creo voy a hablar bien el alemán o el portugués, no. Bueno, entonces voy a hablar en lenguas como lo hace la renovación carismática, que es un don precioso del Espíritu Santo, perfecto. Pues sí, pero si no hay, dice el mismo Pablo, alguien que lo interprete, mejor no seguir hablando en lenguas. Eso lo podemos hablar el próximo domingo. Pero, lejos de pensar en una lengua nueva, de otro idioma, pensemos en el lenguaje de un cristiano que se ha dejado tocar por la gracia de Dios. Quizá nuestra forma de hablar era pesimista, nuestra forma de hablar era negativo todo, que estoy mal, que todo me sale mal, que nadie me quiere, que todos me odian y que lo demás. O sea, todas esas cosas que muchas veces nosotros decimos cuando nos va mal en la vida, pues entonces al creer en el Señor y al vivir esa experiencia de fe, va a tener que surgir de nosotros un lenguaje nuevo, de esperanza, de amor, de felicidad, a poder hablar con esperanza. Mira, tengo dificultades, pero Dios está conmigo, voy a salir adelante. En medio de mis sufrimientos, en medio de mi dolor, voy a salir adelante, porque como dice la Sagrada Escritura, en los momentos débiles podemos descubrir que somos fuertes porque es el Señor el que está con nosotros. Por lo tanto, nada de debilidades, nada de hablar de pesimismo, sino de poder hablar desde la alegría del Señor, con esperanza, no el positivismo, porque eso es una corriente ahí filosófica mala, ¿no? Es el hablar desde lo positivo de la vida, no del positivismo, porque eso no va con nosotros, desde lo positivo, desde la alegría, desde la felicidad, desde la esperanza sobre todo, ¿no? Lengua nueva. Luego también cogerán serpientes en sus manos. No pensemos tanto en agarrar un animal ahí de agarrar la serpiente, no, pensemos en el valor que puede surgir. Aquella persona que tiene miedo, pues jamás se le va a acercar a una serpiente, pero es vencer nuestros miedos. Más que pensar, repito, en el animal, es vencer nuestros miedos. Es vencer todo aquello que nos limita, que nos detiene, que nos estanca y que nos deja inmóviles. Vencer todo esto para acercarnos a la evangelización. Van a poder coger serpientes, o sea, significa poder vencer nuestros miedos. También si beben algún veneno no les hará daño. Hay tanto veneno a nuestro alrededor, hay tantas cosas malas y negativas a nuestro alrededor, críticas, juicios, condenas, maldiciones, y es necesario poder vencer esos venenos del mundo. Hay tanto daño, tanta maldad que debemos vencer, que se convierte en veneno. Hay gente que vive tan envenenada en su vida, en su corazón, que se hace daño a sí mismo. Hay muchas enfermedades físicas que fueron producto de una enfermedad espiritual no sanada, y eso llevó a una enfermedad física, y es un veneno. Vivir eso amargados en la vida es envenenar nuestro corazón, así que nada de dejar que el veneno de la vida nos vaya a afectar nuestro corazón. Y dice también que impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Imponer las manos, ¿cuántas sanaciones se pueden dar? Y quizá podemos pensar, bueno, y una sanación física, pero recuerden que siempre el Señor, antes de dar una sanación física, siempre daba una sanación del corazón. Podemos tener enfermedades físicas, pero el corazón limpio y sano, y eso es lo más hermoso, porque entonces cuando el corazón está sano, esa enfermedad no se ve como una maldición, sino se ve como una oportunidad para crecer en la fe. Hay gente que se aferra a una sanación y el Señor dice, mira, primero quiero sanar tu corazón, que es lo más importante, porque se puede sanar nuestro cuerpo físico de una enfermedad, pero
mañana podrá venir otra enfermedad y volveremos otra vez a clamar al Señor. Yo siempre les he dicho, la primera sanación que el Señor quiere hacer es el corazón. Porque cuando el corazón está sano, aunque el cuerpo, aunque lo físico esté dañado, pero si el corazón está sano, se puede comprender la enfermedad, se puede comprender el dolor. Pues bien, y entonces, fíjense bien, esto en cuanto a lo que hemos escuchado en la lectura, que hermoso texto, ¿no?, del Evangelio, para que lo podamos comprender. Ya les decía esos signos que son importantes y sobre todo el mandato de la evangelización. Y agregándole a eso, la segunda lectura que se nos regala para este día de San Pablo a los Efesios, nos habla de poder vivir algunos puntos claves en nuestra vida como cuerpo de Cristo para poder alcanzar un día la gloria del Señor. Y sobre todo, Él nos pide que lleguemos a tener la estatura de Cristo, o sea, llegar a ese punto clave de alcanzar la estatura de Cristo en la santidad para que un día como su cuerpo podamos vivir en la presencia del Señor, reinar con Él como también lo dice San Pablo. Bien, vamos entonces al tercer punto de nuestra lectura divina, la oración, para hacer nuestra la palabra que hemos meditado, para hacer nuestro esto que el Señor nos ha hablado. Ahora nosotros le respondemos en la oración. Vamos ahora, queridos hermanos, a orar. Como siempre le digo, si no te sale, yo oraré por ti, pero hagamos el esfuerzo de orar todos, sobre todo pidiéndole al Señor poder comprender esta solemnidad hermosa de la ascensión. Fíjense bien, después de este acontecimiento que Jesús iba ascendiendo a los cielos, dice que los apóstoles estaban viendo al Señor que se iba a los cielos. Y aparecen unos hombres, dice en la primera lectura que meditamos hoy, que le dicen: Galileo, ¿qué hacen viendo hacia el cielo? Vamos a la acción. El Señor les ha dicho, vayan a evangelizar, pues vamos a evangelizar, Galileos. No se queden viendo hacia el cielo. Pero es que eso es lo que el Señor quiere. El pecado lo que hace es aplastarnos, el pecado lo que hace es hundirnos, andar con la cabeza agachada. Yo siempre les he dicho, nosotros no somos cerdos. Los cerdos son los animales que caminan por su fisonomía con la cabeza agachada. Nosotros no somos cerdos, somos hijos de Dios, somos teófilos, somos los amados de Dios. Por lo tanto, necesitamos levantar la cabeza. Y lo que el Señor ha querido es eso. Al ascender es que nosotros podamos volver nuestra mirada hacia el cielo. El pecado nos ha hundido, pues el Señor quiere que podamos ver hacia el cielo y poder contemplar la grandeza del Señor y sobre todo dirigirnos a Él con confianza. Y eso es lo que haremos ahora. Hoy, Señor, queremos, después de escuchar este evangelio y sobre todo en esta solemnidad, pedirte que podamos comprender la ascensión como ese compromiso de amor que tú tienes con nosotros, de decirnos, me voy para prepararles un lugar. Pero sobre todo el compromiso de fe nuestro de llegar a ser hombres perfectos, como dice San Pablo en esta segunda lectura. Llegar a la estatura perfecta, llegar a ser hombres perfectos, porque tú quieres que nosotros, como tu cuerpo, podamos un día reinar contigo en la eternidad, en el amor. Ayúdanos, Señor Jesús, a comprender esto de la ascensión, sobre todo mirando hacia el cielo, no mirando hacia el suelo, no mirando hacia el pecado, no mirando solamente nuestra realidad o nuestro ombligo, sino mirando hacia el cielo. El pecado quiere hundirnos. El pecado, Señor, quiere aplastarnos, mas tú quieres que podamos levantar la mirada con dignidad, porque somos estos teófilos, somos tus amados, somos tus queridos, y por lo tanto quieres que podamos mirarte, poder contemplar con alegría el gozo de saber que un día podremos reinar contigo. Un día podremos contemplar tu gloria, un día podemos contemplar el rostro amado del Padre. Y para ello necesitamos la acción del Espíritu Santo, por eso queremos prepararnos también en esta novena al Espíritu, viviendo con gozo, con alegría, este encuentro de amor con el Espíritu en santidad para alcanzar la perfección de la santidad, para ser hombres perfectos, mujeres perfectas en la santidad. En tu mano quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Ya este último punto, queridos hermanos, es la acción junto con la contemplación. Recuerden que la oración no solamente son estos minutos. Aquí lo hacemos así porque tenemos un tiempo, pero el reto es orar a través del texto. Por eso necesitamos releerlo y orar todo el día. Recordar el texto, recordarlo constantemente. Fíjense bien,
Cuidado, porque muchas veces somos propensos a que nos dé Alzheimer o que nos dé demencia senil. ¿Por qué? Porque muchas veces no usamos nuestra memoria, muchas veces no usamos nuestro cerebro como tenemos que usar. Tenemos cabeza, como dicen algunos, solo para tener el pelo, pero no para pensar, para recordar. Tenemos que hacer ese esfuerzo, recordar el texto. Y al recordarlo, orarlo. No solamente recuerdo de qué trataba la lectura hoy, así, ya me recordé, de Jesús que ha ascendido al cielo. Pues bien, Señor, tú que te has ido al cielo, sabemos que no te has ido para desentenderte de nosotros, te has ido para preparar mi lugar, Señor, prepara un lugar para mi familia, en fin. O sea, entonces ya a lo largo del día podemos extender la oración. Recuerden eso. Fíjense bien, cuidado porque esto de las enfermedades mentales se da mucho y están creciendo. Yo me gusta decirle ahí en mi parroquia a las feligreses que tenemos que tener que leer la palabra de Dios porque eso ayuda para agilizar la mente, recordar los textos y sobre todo hay muchas formas también desde la psicología, ¿no? Recuerden que estoy estudiando psicología, entonces hay muchas formas de ayudarle a la mente para no olvidar, por ejemplo, llenar crucigramas, llenar sopa de letras, hacer esto de rompecabezas, ¿no? O así como los niños que hacen solamente 5 piezas, ¿no? Busque un rompecabezas de 1000 piezas, no sé, y lo llena. Eso es un bonito ejercicio, sobre todo las mujeres. Las mujeres son más propensas a padecer estas enfermedades de olvido en la mente, ¿no? O sea, es el Alzheimer o demencia senil. Por favor, así que cuidémonos, pero sobre todo, fíjense bien, que si recordamos los textos a lo largo del día, eso nos ayuda a tener bien fresca la memoria. Así que, por favor, a recordar los textos y hacerlos nuestros. El reto es pedirle al Señor que nos ayude a ser buenos evangelizadores el día de hoy. Pensemos en qué persona vamos a evangelizar y dar este paso de lo que el Señor nos pide y sobre todo, ya les decía, con los signos que el Señor nos propone para poder vivir esta experiencia de fe. Muchas bendiciones. Recuerden, nos preparamos para el próximo domingo para la solemnidad de Pentecostés. Bendiciones para todos.